días, sean todos bienvenidos a este encuentro sincrónico del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IESIP de la Unidad Curricular Planificación Estratégica Organizacional de la Maestría en Educación, Mención, Gerencia y Liderazgo. Bueno, ya ustedes han venido trabajando conmigo en lo que es el eje de investigación. En este caso, pues vamos a tocar una de las áreas curriculares que tiene relación directa con los procesos de gestión escolar y que a partir de allí nos permite atender todas esas necesidades que se presentan en las instituciones educativas. Presento, soy el doctor Marco José Roa Méndez, su facilitador. Asumo la responsabilidad de ser el coordinador general, vicerrector académico del IESIP. Y bueno, la vida me ha permitido ir formándome en diversas áreas de conocimiento. Soy egresado de la Universidad Católica del Táchira como licenciado en educación en el área de biología y química. También soy abogado. Por otro lado, bueno, he logrado desarrollar algunos estudios de posgrado. Soy especialista en planificación de la educación, magíster en planificación de la educación. También soy magíster de la Universidad Nacional Experimental del Táchira en enseñanza y aprendizaje de la química. Y sumo pues el doctorado en ambiente y desarrollo y estudios en ciencias de la educación. En este sentido, pues compartiré con ustedes algunos aspectos relacionados con lo que es la gestión escolar. Presentaré también el plan de evaluación y por otra parte, espero que este encuentro sincrónico pues sea bastante participativo por cada uno de ustedes. Para iniciar, quisiera hacer una actividad de diagnóstico y de conversaciones sobre lo que viene siendo la planificación. Quisiera oír a cada uno de ustedes, darle la bienvenida la mañana de hoy a Lida Pinto, a Harold Melo y a Mileida Castillo, que se han conectado eh, para participar en esta clase y que me digan, bueno, de acuerdo a su experiencia, a sus vivencias dentro de la praxis pedagógica o en el área en la cual se desempeña, ¿qué es la planificación? Estoy atento. ¿Qué es la planificación para ti? ¿Cómo la has abordado desde tu práctica docente? ¿Cómo la visualizas en ese día a día? ¿Cómo podríamos hacer un acercamiento, una concepción a lo que viene siendo la planificación? Bueno, profe, pues desde mi punto de vista, creo que vienen siendo como esas actividades que nosotros debemos hacer dentro del aula, pero que debe tener unos pasos, ¿sí? Yo no puedo llegar al aula, por ejemplo, a dar un contenido sin antes ser planificado, antes ser estructurado y que eso me lleve a conseguir un objetivo, a lograr una meta, que sería que los estudiantes pues logren entender el contenido, que ese contenido va a estar también pues desarrollado con diferentes estrategias. Creo que eso sería como una parte global de qué es la planificación. Son una serie de pasos, diría que para lograr esa meta que nosotros nos proponemos dentro del aula. Muy bien, gracias, Lida. Harold, buenos días. Buenos días, profesor. Profesor, yo eh, estaría de repente pensando que la cuestión con la planificación es con el fin de cumplir unos objetivos claros, conforme a la base de la educación con los estudiantes. Es el modo, el método de cómo se va a desarrollar para poder cumplir los objetivos para como los objetivos estudiantiles. ¿Sí me entienden? De manera de que de repente la información que se le va a brindar a los estudiantes sea más asertiva. Entonces, de repente se utiliza la planificación para buscar el mejor método de enseñarles la base de lo que o sea, de lo que se le vaya a instruir a los estudiantes. Muchas gracias, Harold. Efectivamente, la planificación es el proceso mediante el cual nosotros logramos un objetivo planteado. Y la planificación, como ustedes mismos lo estaban señalando hace un momento, pues va a tener una serie de pasos y que ahorita pues vamos a conocer
concepción de diversos autores conforme a lo que viene siendo este primer paso dentro de la gestión escolar. Ahora bien, ya que hemos, bueno, conversado un poco con ustedes acerca de lo que viene siendo la planificación, pues quisiera compartir con ustedes el plan de evaluación de esta unidad curricular. Tenemos una primera evaluación que viene siendo conceptos generales. Acá ustedes deben elaborar un paisaje mental y una composición sobre lo que es la función de la planificación, la utilidad que tiene y los tipos de planificación que nosotros tenemos. Un paisaje mental es un organizador gráfico que nos permite a nosotros evidenciar diversos conceptos, contenidos relacionados con un tema en específico. Luego que hagamos ese paisaje mental, cuando hablo de una composición, es en dos cuartillas explicar ese paisaje mental, donde ustedes reflexionen sobre esa importancia, esa aplicabilidad que tiene la planificación desde el punto de vista general. Luego en la unidad 2 vamos a elaborar un cuadro comparativo que comprenda los elementos de la administración estratégica, los modelos de la planificación estratégica y las diversas consideraciones sobre estos aspectos. Cuando nosotros hablamos de un cuadro comparativo, debemos establecer diversas variables o categorías que nos permitan generar esas diferencias o semejanzas entre los elementos que estamos viendo acerca de lo que viene siendo la administración estratégica. Aclaro el término de las variables y lo digo hasta de manera jocosa, siempre recuerdo en mi experiencia docente como profesor de biología, y bueno, creo que Lida me va a entender un poco sobre esto, cuando trabajaba con los muchachos de cuarto año y les solicitaba en una prueba escrita que me estableciera diferencias entre fotosíntesis y respiración. Y el estudiante me contestó que una se escribía con F y la otra con R, caso que, bueno, yo dije, bueno, efectivamente he formulado mal el cuadro comparativo y el estudiante tiene la razón porque, bueno, visualizó una diferencia semántica, más no de contenido conforme a lo que es el aprendizaje de la biología. Entonces, que ustedes definan las variables que vamos a establecer de ese cuadro comparativo, que podrían ser autores, funciones, eh, elementos o aplicabilidad de esos modelos de la planificación, para poder luego sí construir conclusiones específicas de ese cuadro comparativo. La tercera y la cuarta evaluación están relacionadas porque ustedes deben elaborar un informe acompañado de un plan estratégico organizacional que incluya una primera parte que viene siendo la misión, los objetivos, que incluya la reseña histórica de la institución educativa donde ustedes se desempeñan. Deben elaborar un pequeño diagnóstico a través de la elaboración de una FODA institucional, y conforme a esos resultados encontrados en la FODA, en la elaboración también de su diagrama de Chicago o la espina de pescado, construir un plan operativo que sea a corto, mediano o largo plazo y que responda o atienda a esas oportunidades, amenazas, puntos fuertes y débiles, y que sea, bueno, una ruta para la institución escolar y que pueda fundamentar el proyecto educativo institucional. Y luego que ustedes hagan ese plan operativo, hacen su video de explicación, lo suben al canal de YouTube y me envían el link para poder evaluar la explicación de su plan estratégico. Vamos claros hasta ahora con el plan de evaluación. Sin embargo, en el aula virtual yo pues subo las diversas indicaciones. Ustedes puedan ver allí todas las orientaciones específicas con las fechas establecidas y puedan desarrollar sus actividades. Las actividades se aperturan y quedan abiertas hasta el último día de la asignatura, y que ustedes, bueno, van a ir dando respuesta en la medida de sus posibilidades. ¿Preguntas sobre este plan de evaluación? No, señor. Muchísimas gracias. No, profe, nada. Ok. Excelente. Hasta todos ya estarán. Muy bien. Entonces,
Antes de nosotros conocer lo que es la planificación estratégica, debemos recordar cuáles son las funciones de la administración. Y cuando nosotros visualizamos las diversas funciones de la administración, primero, el primer paso es preguntarnos el cómo lo hago. Y ese cómo lo hago, como lo decía hace un momento Harold y Lida, es la planificación. Luego de que nosotros planificamos, establecemos las metas, los objetivos, las actividades, seguimos a observar cuáles son también esas herramientas o elementos a través de qué lo vamos a hacer, que es el que nos va a conllevar a generar un proceso de organización. Cómo nosotros, bueno, organizamos las ideas, cómo vemos o jerarquizamos cuáles se pueden aplicar a corto plazo, cuáles a mediano o largo plazo, para así establecer mis estrategias, ejecuto y direcciono y luego nos preguntamos cómo lo hemos hecho o qué hemos logrado y que de esta manera nosotros podemos establecer un proceso de evaluación. Entonces decimos que dentro de esas funciones de la administración nosotros planificamos, organizamos, ejecutamos y direccionamos y por último evaluamos como un proceso de valoración de situaciones encontradas en la praxis institucional. Ahora sí, ¿qué es planificar? La planificación, según Robbins, abarca ese conjunto de metas de una organización y que además nos va a permitir establecer una estrategia general para el logro de las diversas metas, pero el desarrollo de una jerarquía amplia de los planes que nos permite integrar, englobar, coordinar las diversas actividades y la vamos a relacionar con los fines, así como también con los medios. Es decir, qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Pero planificar también significa actuar de manera organizada. Es en alguna medida todas las acciones de nuestra vida cotidiana. Todas van a responder a ese proceso de planificación. Nosotros desde que nos levantamos en la mañana, planificamos nuestra jornada diaria y decimos, bueno, primero me hago esto, luego aquello, luego desayuno, seguidamente salgo a mi trabajo y así sucesivamente. Porque la planificación, según la acción local en salud, es un proceso sistematizado, coherente, que va a partir del análisis de la situación para posteriormente evaluarlo, formular y decidir sobre qué sentido y dirección se van a tomar de las acciones y que va a tener como objetivo la consecución de unos fines y va a ayudar a acotarnos esa incertidumbre que pueda generarse dentro del espacio en el cual nosotros llevemos a cabo el proceso de planificación. Pero, ¿qué entendemos nosotros por planificación? La profesora Eva Gallardo nos dice que la planificación responde a dos elementos claves. Uno, a un proceso protector, y los dos, a ese elemento afirmativo. Protector porque nos ayuda a minimizar riesgos y la incertidumbre, pero afirmativo porque nos va a incrementar el nivel de efectividad organizativa mediante la coordinación, siendo en este sentido que la planificación nos va a permitir a nosotros relacionarnos con qué, con mayores utilidades, mayor rendimiento sobre los activos dentro de la institución o la organización y los resultados van a ser positivos, pero que la calidad de ese proceso de planificación y la puesta en marcha de los diversos planes nos va a aportar más al desempeño que al grado en que se planifica y que el tiempo se convierte en un factor clave. Pese a que la planificación es un proceso flexible, el tiempo nos va a indicar a nosotros cómo vamos a lograr esos objetivos planteados. ¿Por qué? Bueno, porque las diversas organizaciones van a necesitar por lo menos 4 años de planificación sistemática para incidir en su desempeño. Esa es la importancia, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos dentro de las instituciones escolares, los proyectos educativos. Y que al inicio del año escolar
elaboramos un proyecto educativo institucional que debe ir eh, siendo actualizado en la medida que nosotros visualizamos los diagnósticos institucionales y vamos adaptando esas estrategias a sus necesidades locales. Pero ¿por qué planificar? Bueno, planificamos para marcar una dirección, para hacer posible que todas las personas cuyos esfuerzos se requieren para alcanzar los propósitos alcancen sus objetivos, es decir, a dónde queremos llegar, para reducir la incertidumbre, para reducir también las redundancias, para establecer los criterios que servirán para controlar, para evitar la improvisación. La planificación nos da a nosotros una dirección. ¿Qué queremos nosotros en el futuro? Pero hacia dónde también nos dirigimos. ¿Qué nos podrán aportar los diversos elementos para alcanzar nuestras metas, para coordinarnos, para cooperar lo necesario en conseguirlas? Y aunque la incertidumbre no la podemos eliminar del todo, todos quienes asumimos el rol de gestores educativos debemos mirar hacia adelante y que esto nos obligue a anticipar cambios, considerar los diversos impactos de ellos, preparar las respuestas y que en definitiva pretendemos prever los cambios para preparar en este sentido las acciones eficaces, evitando así futuros problemas. El proceso de planificación es un proceso integral y que además incluye diversos elementos y que podemos organizar en tres grandes fases. Estas fases las podemos clasificar en una fase de investigación, que es ese análisis o diagnóstico donde nosotros recopilamos los datos, visualizamos hallazgos, obtenemos información, la analizamos, la discutimos, reflexionamos sobre ella, generamos conclusiones y luego hacemos control y seguimiento del proceso. Luego que ya hemos definido el diagnóstico institucional, podemos pasar a una fase de elaboración, diseño y ejecución de las intervenciones o actuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Priorizando los hallazgos encontrados, determinando y definiendo los objetivos y las acciones a emprender mediante el diseño de planes de acción, creando programas, proyectos, actividades para luego implementar y ejecutar las acciones. Y por último, controlamos, seguimos y evaluamos los procesos. ¿Y cuál sería la última fase? Evaluación final de todo el proceso de planificación en cuanto a sus logros, los resultados finales deseados o esperados. Aquí lo podemos ver en este organizador gráfico. Tenemos un nivel de partida, que es el análisis de la situación, los problemas o las necesidades. Luego establecemos estrategias, objetivos y metas a través del plan de acción. Luego observamos a través de indicadores de gestión los resultados y si se generó el cambio por medio de la situación deseada. Y que luego hacemos un proceso de evaluación final, vemos la responsabilidad de la organización y luego decidimos si volvemos a generar un proceso holístico cíclico o en su defecto cambiamos las acciones dentro de ese proceso de planificación estratégica. Entonces, ¿qué elementos incluimos en la planificación? Lo decía hace un momento, las metas u objetivos, que son esos resultados deseados para la toma de decisiones administrativas y que nos van a permitir formar criterios que vamos a medir con los diversos logros. Tenemos los planes, que son los diversos documentos en los que vamos a explicar cómo alcanzamos las metas, así como podemos asignar recursos y otras acciones para poderlas concretar. Es decir, son las estrategias a seguir. ¿Y qué es una estrategia? Un patrón de acciones y recursos diseñados para alcanzar las metas de la organización. Tenemos también como elemento los programas, que es el conjunto de planes diseñados para o una actividad o un periodo específico, y las políticas, que vienen siendo las directrices emanadas para orientar y enmarcar la toma de decisiones.
Asimismo, todo proceso de planificación debe estar sustentado mediante normas, reglas, marcos jurídicos. Asimismo, tenemos el procedimiento, que es el conjunto de pasos que va a tener, en este caso, el coordinador institucional, el rector o el gerente para responder a los problemas planteados, y los presupuestos que van a expresar la cuantificación monetaria para la aplicación de ese plan institucional. Ahora bien, ¿qué es la planificación estratégica? La planificación estratégica es el proceso que se sigue para determinar los objetivos y las metas de una organización y las estrategias que van a permitir alcanzar. Porque la planificación estratégica nos va a fijar los límites dentro de las cuales tiene lugar el control y la evaluación de gestión. Miren los 5 pasos del proceso de la planificación estratégica. Tenemos un primer paso, que es la definición de los atributos de la estrategia. Aquí vamos a observar los valores fundamentales, que son los principios rectores de una organización, la visión, que es la imagen del futuro, cómo se observa o se ve la organización, y la misión, que es el objetivo del más alto nivel de abstracción en un contexto para todos los objetivos y acciones. Tenemos como segundo paso la formulación, que son las prioridades estratégicas, y el mapa estratégico, que viene siendo los objetivos conectados por la lógica de causa y efecto. Por eso es importante un buen diagnóstico, porque el diagnóstico nos permite nosotros visualizar la realidad institucional, qué lo ha causado, qué efectos genera y qué estrategias o qué objetivo estratégico a través de mi mapa institucional puedo crear para atender esa realidad institucional. Y luego que nosotros tenemos nuestros mapas estratégicos, podemos crear los objetivos de negocio dentro de la organización, dentro de la institución educativa, como componentes básicos de la estrategia. ¿Qué hipótesis estratégica yo me puedo crear que pueda ser lograda en el proceso de gestión escolar? ¿Para qué? Para nosotros generar una serie de indicadores mediante la cuantificación de sus objetivos del negocio, que los van a hacer tangibles, y así originar unas iniciativas sobre qué comentarios, planes de acción, presupuestos puedo llevar a cabo para llegar a un paso de cascada donde nosotros vamos desde una estrategia macro al desarrollo de actividades específicas en este proceso de ejecución, donde nosotros nos va a permitir ver iniciativas estratégicas, seguimiento de esfuerzos, resultados con KPI, que significan con indicadores de gestión, informes de rendimiento escolar, y que por ende debemos visualizar en los diversos pasos métricas de actuación, métricas de resultado. ¿Para qué? Para cuantificar los factores de éxito y la validación de los resultados alcanzados. eh, Razón por la cual nos permite decir que la planificación, dentro de esas características o como conclusiones, podemos verla, que tiene un carácter finalista, que es un proceso reflexivo e intelectual, que es un desarrollo del proceso de manera formal y sistemática, que la planificación debe ser conocida y comunicada a todos los miembros de la organización, porque esta debe basarse en procesos y previsiones racionales y objetivas que van a optimizar por instrumentos de pronóstico la disponibilidad de información interna de la organización como un requisito para la racionalidad de la planificación. Entonces, mis estimados maestrantes, para cerrar este primer encuentro que nos permite definir, conocer algunos conceptos básicos de lo que viene siendo la planificación desde el marco de lo estratégico y lo organizacional, Peter Drucker nos dice: la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Entonces, bueno, agradecido de antemano por este encuentro la mañana de hoy. Quisiera saber si ustedes tienen algún comentario adicional o pregunta para poder cerrar
este primer encuentro y bueno, invitarles a estar pendientes de su aula virtual con la planificación de las diversas actividades. Profe, pues de manera puntual decirle, me pareció excelente y muy nutritiva la clase en el hecho de la puntualidad de la enseñanza, en el enfoque o sea, de cómo se aplica una planificación, de que la importancia de brindarle unos objetivos a esa planificación estudiantil, de la importancia de hacer un seguimiento a cómo va el proceso de ese estudiante. O sea, es algo que en verdad uno como docente que a veces de repente a uno se le pasa o a veces no le explican que es necesario planificar todos los procesos y de la misma manera hacer un seguimiento, evaluación mientras que estás realizando los procesos con tus estudiantes. Por eso de repente al usted haber hecho la puntualidad de los objetivos, de que la planificación lleva una evaluación, de que lleva un seguimiento, de que lleva un marco de información, todo eso habían cosas muchas cosas que uno como docente a veces desconoce, ¿sí me entiende? Entonces, por eso la situación de esta clase me pareció muy nutritiva para mí, yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold. Gracias a ti por, bueno, estar atento a este encuentro y lo importante es seguir nutriéndonos en estos procesos formativos. Gracias. Lida, bien, buen día, Verónica. Bienvenida. Importante hacerte un pequeño recorrido. Estuvimos hoy visualizando lo que va a ser el plan de evaluación de esta unidad curricular. Tenemos 4 actividades por entregar. Una primera actividad que es un organizador gráfico y una composición de 2 cuartillas acerca de lo que es la planificación, conceptos básicos y luego un cuadro comparativo entre los modelos de planificación con sus conclusiones y la tercera y cuarta evaluación, que es la creación de un plan estratégico organizacional partiendo de las fases de diagnóstico, creación del plan estratégico y por último ese proceso de evaluación y seguimiento. Eh, Asimismo, comentarte que, bueno, hemos visto el día de hoy algunos elementos de la planificación, eh, características que tiene la planificación y la importancia que son los indicadores de gestión para los procesos de planificación estratégica en las diversas organizaciones. Bueno, en este sentido, invitarte a ver posteriormente el video a través del canal de YouTube, eh, que es editado en las 48 horas próximas y así ustedes pues puedan ir desarrollando todas sus actividades. Bueno, agradecerles de antemano a cada uno de ustedes que se han conectado la mañana de hoy y estoy atento a través del grupo de WhatsApp institucional para cualquier duda que se les presente y seguimos creciendo para el logro de los objetivos planteados en el caso de ustedes como estudiantes de la maestría en educación, mención, gerencia, liderazgo. Entonces, recordemos que no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Si queremos instituciones sostenibles, instituciones que puedan convertirse en excelencia académica, debemos atender las falencias, las necesidades actuales para que esas decisiones que se tomen puedan brindar a las futuras generaciones educación de calidad. Entonces, bueno, feliz día para cada uno de ustedes, que tengan excelente fin de semana y atentos a su aula virtual.